Bien, nuevamente en la columna de Filosofía y Política de Fogón en Fogón para Radiográfica, para los uruguayos y uruguayas en la diáspora que se edita en Radiográfica de Buenos Aires y que busca poner en diálogo distintos temas tratando de dar reflexividad, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría, ¿no? Con ustedes poder dar un nivel analítico, es decir, qué analizan de lo que sucedió en contexto, digamos, ¿no? Eh, Empezaría por Hugo ahora. Hugo, ¿qué analizás? Me parece que además de nada más y nada menos que la lucha en favor de la libertad, en ampliar Ujú. los marcos de la libertad, en ese momento la libertad política y la libertad en términos más de, bueno, desde mi ángulo, que no dije eso al inicio, yo vengo de la Facultad de Derecho, soy ahora profesor de Derecho del Trabajo, en ese momento también el marco de la recuperación paulatina de la libertad sindical, aprovechando aprovechando los espacios que habrían normas muy restrictivas que la dictadura había aprobado. Pero en fin, eso es todo un tema seguramente para otra columna, Nelson. Ujú. El campo que quería señalar ahora es esa ampliación como primer elemento, ampliación de la libertad en términos, reitero, básicamente políticos, porque hoy por hoy cuando hablamos de libertad hablamos de muchas otras cosas que, bueno, que Otras dimensiones. en ese momento no estaban dimensionadas exactamente. Y el otro elemento, muy brevemente, que quiero señalar, es la relevancia que tenía en ese momento la renovación. La renovación. ¿Y qué quiero decir con esto de la renovación? Que el movimiento estudiantil y el movimiento popular en general, y hasta los partidos políticos también, se nutrieron de nuevas generaciones. El movimiento sindical muy claramente, porque terminó sintetizando en PIT-CNT, ¿verdad? Reconociendo las dos realidades. Pero en este momento, en el 83, era el momento del PIT, ¿verdad? Era el momento de la renovación. Todavía no habíamos alcanzado, diríamos, la, la, la armonización o el encuentro con los viejos eh, eh, dirigentes. Bueno, algunos no había sido posible, no era posible ya, ¿verdad? Habían sido silenciados. Eh, la renovación tenía mucho que ver y quiero terminar esta breve intervención cuando hablo de renovación, hablo también el foco que para muchos de nosotros tuvo en ese momento la revolución sandinista. Eh, Ujú. o sea, desde mi punto de vista, la generación nuestra es más bien hija o hermana o compañera de la revolución sandinista y no tanto, esto es un poco Como el arriesgado, seguramente 68 era la sea cubana. polémico, claro, no la cubana, sino la sandinista. Y la sandinista tuvo características muy distintas a la Ujú. revolución cubana. Lamentablemente, hoy por hoy es una revolución traicionada también desde mi punto de Degradada, vista. Pero, una revolución bueno, degradada, bueno, no realmente que sé. sí. Que Sí. da también para poder analizar y que, bueno, nos ha llevado a muchos cuestionar el proceso actual, ¿no? Bueno, desde Gabriela, luego. ¿vos qué analizarías? Perdón, ¿querías decir algo más, Hugo? No, los componentes plurales de la revolución sandinista, ¿verdad? Los Sí. componentes ideológicos plurales de la revolución sandinista que, reiterando lo que era en esos años mi pertenencia a los movimientos pastorales, bueno, tenía en los cristianos punta de lanza, ¿no? Fernando Cardenal, el Ernesto poeta Cardenal, sí, de Coto. Ernesto y Fernando Cardenal de Coto, Sí. etcétera, y un grupo además de teólogos muy progresistas, muy de avanzada, que en nuestro país además tuvo un intelectual notable, como fue Juan Luis II. Hay que recordar, y con Cierto. esto termino, Nelson, que Juan Luis Ujú. II de los intelectuales que integran la generación del pensamiento crítico en el Uruguay y así integra aquellos famosos volúmenes de Real de Azúa en torno al pensamiento contemporáneo del Uruguay, ¿verdad?
nada más. Gracias. Que retomamos en Historia de las Ideas en Facultad de Derecho, yo lo retomo, y siendo de la misma extracción que tú en ese sentido, la importancia, digamos, ¿no? De que se puso en diálogo práctico el cristianismo, el marxismo y el nacionalismo para construir la posibilidad de ampliar democracia, construir democracia, y por eso nos duele tanto el que hoy esté tan degradado eso que se construyó, ¿no? Y que es para un espacio mismo para ser retomado. Y aprovecho para decir que en Parroquia Universitaria en octubre vamos a hacer un diálogo sobre los cristianos en torno al movimiento estudiantil. Así que va a ser en la misma lógica de aquellos años. Será para los cristianos, los ateos y agnósticos que se sintieron convocados por el espacio eclesial. Em, bien, Gabriela, ¿vos qué analizarías de lo que sucedió desde la perspectiva de los ejes que creas pertinente? O sea, yo creo que lo más importante que se logró es que al tener un enemigo común tan fuerte y un único enemigo en común, nos permitió poder dialogar y ser flexibles entre nosotros, que eso fue una enseñanza para toda la vida, porque después uno lo aplica en su casa, en el trabajo, etcétera. Nosotros, ACEP tenía cualquier persona que estuviera en contra de la dictadura, porque nosotros, en definitiva, luchábamos contra la dictadura y en particular contra la intervención universitaria, que era su manifestación dentro de la universidad. Y nos peleábamos mucho y discutíamos mucho, pero siempre lográbamos acuerdos. Todas las cosas que se hicieron, por lo menos hasta a principios del 85, eran acordadas con gente que venía del Partido Nacional, del Partido Colorado, católicos, no católicos. Era todo un paraguas enorme y creo que eso nos dio un diferencial de tolerancia y de esfuerzos para llegar a acuerdos que hoy no existe. Hoy está todo el mundo peleado, todo el mundo discute por cosas grandes, por cosas pequeñitas, pero todo es cuestión de discusión y no existe hoy esa necesidad o esa búsqueda de acuerdos donde uno siempre tiene que lógicamente ceder, ¿no? Ujú. Y logramos trabajar en armonía, era como un sueño, ¿viste? Como un cuento. Eso es lo que yo más destaco de... Interesante, porque hablas de una metodología, una manera de construir relacionamiento y vínculos. Por tanto, se creó una manera de construir democracia en la Sí, práctica, decir, ¿no? Donde qué es lo fundamental, qué es lo relativo, cómo negociar, cómo transar, y dejó una impronta que sí, tú decís inunda otros espacios, ¿no? Y que quizás hoy en algunos aspectos se ha perdido y en otros quizás no, porque yo creo que es bueno ver de alguna manera, más allá de lo esclerosada que está a veces la estructura social, la estructura política, cómo se amplifica en lo comunicacional, ¿no? A mí me impresionan, los Twitter uno ve determinadas cosas y después te encontrás en lo cotidiano, digamos, en lo presencial y no hay tal virulencia y se puede generar ciertos diálogos, pero que es cierto de que parecería ser que se ha perdido este elemento sustantivo, digamos, ¿no? Bien, Mario, ¿vos qué analizarías? Ahí, Yo, yo creo que, a ver, Hugo lo decía, el contexto que vivíamos, que era el de la revolución sandinista, con todo lo que implicó en ese momento para las generaciones, las nuevas generaciones, lo que implicó la Argentina post Malvinas, y en ese contexto el trabajo que hubo que hacer, porque en realidad todo el entramado, la reconstrucción de lo que era la militancia que estaba cortada durante mucho tiempo, implicó un esfuerzo muy grande por cada uno de los que estábamos. Yo me acuerdo, a ver, yo en el 82 participé de la fundación de ACET, fui a todas esas reuniones donde, como bien decía Gabriela, había una vorágine de preguntas, respuestas, de saber por dónde teníamos que caminar o por dónde se pensaba que sería el mejor camino. A partir de ahí también, y es fundamental, las revistas universitarias, yo formé parte en Diálogo, formé parte en Causa, que era la revista de Facultad de Derecho, las murgas universitarias, que también me incluía, porque, digo, como bien decía Anabela en una de las columnas,
no hay derecho, también fue un factor de generar, también ganar esa pulseada de empezar a ganarle a la dictadura pedacitos de libertad, con decir cosas, con estar en lugares donde antes no se podía estar. Y creo que en ese contexto la generación, lo que le llamamos la generación 83, tuvo un papel preponderante desde el punto de vista universitario, porque si uno ve el 83, el movimiento social tuvo 3 hitos que son incuestionables y hasta el día de hoy representan 3 situaciones que son importantísimas. Una es, más allá de la creación de ACEP en el 82, de lo que eran las academias, de lo que fue la recolección de firmas, de FUCBAN, de lo que fueron el ayuno de los sacerdotes, el 1 de mayo, que es la construcción colectiva del PIT, con el apoyo de FUCBAN, con el apoyo de los estudiantes, la marcha del estudiante, que es la construcción colectiva de la CEP, con el apoyo del PIT y con el apoyo de FUCBAN, y en noviembre la construcción colectiva del acto del obelisco, que es de los partidos políticos, pero con el apoyo fundamental de los sectores sociales organizados. Entonces yo creo que eso es a donde marca el jalón de ruptura real de la dictadura. Más allá que veníamos del 80 con aquel impulso del no, de las internas de los partidos políticos, posterior, el 83 marca claramente cómo la sociedad uruguaya organizada en busca de la democracia vence a la dictadura. ¿Y qué queda para mí como algo fundamental para adelante, para las nuevas generaciones? No sé si llamarle legado, experiencia o lo que fuera. Es la búsqueda del mínimo común denominador que nos une, porque eso es lo fundamental en cualquier sociedad. Generar eso como condición previa de cualquier desarrollo. Porque es más fácil. Sí, Mario, esto que decís, ¿no? ¿Cómo se crea un nosotros? Porque ahí se creó un nosotros que era inclusivo. ¿Qué era lo que quedaba fuera? Aquello que rompía un nosotros inclusivo, ¿no? O sea, la dictadura en sí misma es la deslegitimación, ¿no? Del acuerdo social, es la deslegitimación del Estado de Derecho, es la deslegitimación de los derechos humanos, la deslegitimación del reconocimiento del respeto y la tolerancia, de la dignidad humana, digamos, ¿no? Y entonces, crear un nosotros es un desafío muy importante a tener en cuenta. Yo les agradezco estos 2 primeros elementos de análisis y no va a faltar la oportunidad de dar continuidad en lo que es análisis, pero dejamos este bloque por aquí. Muchísimas gracias. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que es abrazo, que une voz con voz. A través del tiempo vuelve y es su luz que nos envuelve. Llega al barrio y trota calles subido a un camión. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. ¡Que el pueblo! ¡Que el pueblo! ¡Que el pueblo! ¡Inventó! Al fin llegó lenta la hora de la partida. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes, la simple mueca de una sonrisa.